Primero por una cuestión fisiológica, que el organismo no tiene tanta capacidad de guardar nutrientes, entonces necesitamos darle en 4 veces, ¿sí?, los nutrientes que el cuerpo necesita para que funcione a lo largo del día, ¿sí? Por otro lado también está que si comemos las calorías en una sola comida, el cuerpo tiende a acumular, ¿sí?, y en vez de gastar, entonces podemos aumentar de peso. ¿Cómo sería eso de acumular? O sea, por ejemplo, si yo solamente almuerzo... Claro, es como que todas esas calorías que están de más, el cuerpo las acumula en forma de grasa y por eso podemos llegar a engordar. En cambio, si comemos varias veces en el día, ayuda a que el cuerpo gaste un poquitito más. Aparte, es como que llegamos con menos hambre a la próxima comida y también vamos a achicar las porciones. A veces uno dice, bueno, me como esto ahora y después no como a la noche. Eso no está bien, entonces. No está bien. O sea, el almuerzo y la cena siempre tiene que ser con comida. La cena siempre mucho más liviana que el almuerzo porque después nos vamos a dormir, pero siempre tienen que estar los vegetales, tienen que estar la carne, los cereales. O sea, es como que los grupos necesarios que necesitamos tienen que estar divididos entre el almuerzo y la cena. ¿La merienda es indispensable? No sé si indispensable, pero sí necesaria. Porque después de un almuerzo que no tiene que ser con muchas calorías, si pasamos directamente a la cena, el desgaste del día, vamos a tener mucho hambre en la noche. Entonces por eso necesitamos como una pequeña comida a mitad de la tarde, como para no llegar a la cena con tanto hambre. Ahora llegamos a lo que deberíamos haber empezado, o por lo que deberíamos haber empezado, que es el desayuno. Los jóvenes y adolescentes generalmente, no sé qué pasa, no desayunan. Yo te diría que ¿el desayuno es importante? Sí, es muy importante. No sé si es la comida más importante, pero es por lo que deberíamos empezar el día con buen aporte de nutrientes, bajo en grasa, para que el cuerpo que está en ayuno, o sea, que está en reposo y en descanso de toda la noche, tiene la capacidad digestiva como más lenta. Entonces por eso que tiene que ser como más liviano. No saltearlo porque si no es como que más de todos los chicos y los adolescentes necesitan la glucosa para el cerebro, ¿sí?, como combustible del cerebro, para estar más atento en clase y para que le rinda más el estudio. Pero no es solamente los jóvenes y adolescentes los que no desayunan. El 90% de la población no tiene costumbre de desayunar, o porque no tiene hambre o porque se levantó tarde y sale corriendo y después a lo mejor son unos mates y obviamente que no lo alimentan. Por ejemplo, un doble cortado o un café con leche con 1 o 2 tostadas, ¿está bien ese desayuno? Sí, depende, pueden ser hasta 3 o 4 tostadas, depende, o sea, de la persona. Se le puede agregar queso, se le puede agregar alguna mermelada, algún jugo de naranja, según el gusto de la persona. O sea, las características o la cantidad de alimento va a depender de la persona y de las necesidades que tenga. ¿Cómo sería, por ejemplo, un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena merienda? ¿Y cuántas calorías una persona normal, digamos, que hace un trabajo normal, debería, bueno, no sé qué llamaríamos normal, ¿no? ¿Cuántas calorías son las que necesita tanto la mujer como el hombre? Y más o menos, ¿cómo deberían de ser las comidas? Es complicado. Y la mujer más o menos necesita unas 2.000 calorías, el hombre unas 2.500, más o menos algunas. Para ambos van a variar las cantidades, obviamente, para completar esas calorías, pero para todo tiene que haber, en desayuno y merienda tiene que haber lácteos, leche, yogur o quesos, ¿sí? Alguna versión de los lácteos, acompañado con cereales, que puede ser en forma de panes, de galletitas, de tostadas, los cereales que vienen como es procesados para, por ejemplo, en forma de copos o de almohaditas, o sea, puede incorporar frutas también en el desayuno y la merienda, o sea, es gusto de la persona, ¿sí? Pero los cereales y los lácteos tienen que estar sí o sí, ¿sí? Almuerzo y cena tiene que haber carne, genérico, vaca, pollo, pescado, tiene que haber vegetales de todos los colores, crudos, cocinados. Crudos a lo mejor lo podemos dejar para el mediodía, que hace un poco más de calor, a la noche algo más calentito porque la temperatura baja. Frutas tiene que haber siempre en almuerzo y cena, ¿sí? Y bueno, los cereales, la cantidad, ya sea cereales y sus derivados, las pastas o alguna preparación hecha con los cereales, también en el almuerzo o en la cena, dependiendo de las calorías que necesite cada persona. Ahora, ¿la carne tanto al mediodía como a la noche o se puede saltear a la noche? Dependiendo de la persona, a lo mejor un hombre la va a necesitar un poco más y como tiene más aporte calórico y necesita más proteínas y más hierro, puede comer almuerzo y cena. ¿Y aquellas personas que son vegetarianas, por ejemplo, cómo lo reemplazan? Y tienen que combinar los cereales con las legumbres, tienen que o agregarle a los cereales queso o leche, o las verduras tratar de combinarlas con cereales o con legumbres. O sea, es como que hay que hacer la parte proteica, combinarlas en los diferentes nutrientes vegetales.
Un yogur, por ejemplo, como colación a media tarde, entre la Sí, merienda, sí. o a media mañana entre el desayuno y el almuerzo. Puede ser un yogur, puede ser una fruta, puede ser algún cortadito ahora que hace más frío, puede ser alguna barrita de cereal, o sea, algo livianito, pero no es necesario la colación. O sea, si uno nota que llega con mucho hambre el mediodía o desayuno muy temprano, sí hace falta. Si no, con las 4 comidas ya es Es suficiente. suficiente. Porque había escuchado, yo no sé si esto es cierto, que por ejemplo comer una manzana a media mañana, una manzana tamaño normal, no esas gigantes, hacemos gasto de energía en contraposición con lo que nos aporta en calorías esa manzana. O sea, genera un gasto, o sea, porque todo lo que sea el proceso digestivo para el organismo le genera un gasto, ¿sí? Pero no es tanto como el valor calórico de la manzana, o sea, no es que la comemos y la gastamos. Ah, bueno, eso queda claro. Por otra parte, el tema de el desayuno, yo sigo insistiendo en esto porque uno no se levanta con ganas de... sí, yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si no tomo un cortado doble, me muero. Pero más de una tostada no va, o sea... No, podés hacer, o sea, este es también cuestión de costumbre, como lo que decía Porque antes. porque uno se despierta sin hambre. Sí, hay personas que se levantan con hambre y otras, la mayoría, sin hambre. Pero bueno, el hábito de hacer el desayuno lo tenemos que ir creando de a poco. ¿Sí? A lo mejor empezás con media tostada, una tostada, media taza de leche, después le vas sumando más, hasta llegar a lo que decía antes, ¿sí? Pero sea la idea de que uno se vaya acostumbrando. Si por ahí no tenemos capacidad o nos da mucho asco, no queremos desayunar, podemos dividirlo en dos. A lo mejor hacer algo cuando apenas nos levantamos y tipo 9:30, 10, hacer el desayuno más completo. Pero en el transcurso de la mañana hacerlo. ¿Y ese algo qué sería? Como si algo que sería. Claro, hacer algo antes A lo y... mejor, como vos decís, el cortado con una tostada y después más tarde te terminás de tomar la leche que te falta con las otras tostadas que te quedan. Ajá. En cuanto a líquido, agua. Bueno, sí, por supuesto agua, pero ¿cuánto es lo que debemos consumir ahora en invierno, en esta Y época? ahora con litro y medio en forma de agua, estamos bien. Porque o sea, no hay mucha transpiración, no hay mucho requerimiento de agua. Pero aparte es como que uno toma más infusiones o bebidas calientes que podemos complementar en esta época del año. Que llegaríamos a los 2 litros. Llegaríamos a los 2 litros, sí. ¿Y lo recomendable para una persona cuánto es? Entre litro y medio, 2 litros, depende del tamaño de la persona. En esta época, porque en el verano... Más. Sí, y depende de lo que transpira.